Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Sillón del Streaming, programa 8. Vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. Hoy venimos bastante cargados de series, aparte vamos a hacer un repaso inicial un poco al evento Tudum de Netflix, pero simplemente me gustaría hablar de las novedades de Tudum. Luego hablaremos un poquito de Andor en Disney Plus, Sweet en Filmin, las series de Netflix Santo y Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Y luego, por último, la serie de Amazon Prime Video, Un asunto privado, una serie española que también vamos a comentar. Pues vamos a empezar un poco hablando de Tudum. Tudum es el evento este de Netflix en el que presenta las novedades que van a haber en invierno y para el año que viene. Es un evento que lo hace a nivel global por streaming también así bastante fuertecillo, en el que suelen estar sus grandes bazas, desde luego, aunque luego siempre se administran sorpresas, pero aquí es como un poco la sacada de chorra, ¿no?, de Netflix. Pues, a ver, han presentado muchas cosas que tienen muy buena pinta. Yo, sobre todo, la que espero más es Miércoles de Tim Burton. Creo que tiene muy, muy, muy buena pinta. Era un personaje que a mí me molaba mucho. Yo creo que a todos era el personaje que más nos molaba de la familia Addams y de la representación que hizo Tim Burton de la familia Addams. Era una auténtica pasada en aquel momento, interpretada por Christina Ricci, que era maravillosa. Y tiene muy buena pinta, habrá que verla. Luego también se nos ha presentado de los creadores de Juego de Tronos, D.B. Weiss y David Benioff, la serie del Teorema de los Tres Cuerpos. Esta va a ser una buena movida porque yo me leí los libros durante el encierro del 2020, ¿no? Y la verdad es que me molaron bastante los libros. Son ciencia ficción muy dura. Ciencia ficción dura. Dura de verdad, de verdad, de verdad. Era bastante complicado y tiene conceptos científicos bastante avanzados. No sé cómo se las van a apañar para toda esa turra científica, meterla en la serie y que no se haga algo muy pesado para la gente. Aún así, bueno, es algo interesante. Simplemente habrá que esperar. De lo demás que se ha presentado, otra cosa que también le he visto muy, muy buena pinta, el Pinocho de Guillermo del Toro, que fíjate que yo no soy el mayor aficionado a la animación frame a frame, no por nada, sino porque hay algo que me saca de ella, no sé por qué, es algo que me pasa. Y he de reconocer que esta tiene muy buena pinta. Creo que va a ser algo diferente. Después de la leche que se dieron en Disney con la de Pinocho, adaptando la nueva versión. Aparte de esto, se han anunciado un montón de series y nuevas partes. También la serie de esta de 1899 de los creadores de Dark, que también va a tener pinta de ser compleja. Lo que pasa que en Dark me parecía... Me da un poco de pereza porque ya hay un momento en el que todos estos desafíos temporales parece que sea más la excusa de vamos a hacer algo muy complicado, que la gente se haga sus movidas mentales y luego ya cuando lo vean en el último capítulo, que lo encajemos todo, pues dirán, ah, mira, esto es. Entonces me da bastante pereza ese momento, pero bueno, habrá que verlo. Lo que pasa que es eso, es sentarte ahí y decir, bueno, yo no pienso enterarme de toda esta movida, ya cuando vea el final y me lo expliquen y me lo den mascadito, pues ahí estará. Porque aparte son muy tramposos dosificando la información, entonces tampoco tiene mucho sentido hacerte la movida y ya eso, las segundas partes de, bueno, la tercera temporada de Witcher, que tengo bastante ganas de verla. Creo que Henry Cavill está haciendo un muy buen trabajo. Creo que también con el personaje de Jennifer de Vandenberg se está haciendo un trabajo muy, muy guay, porque se le ha dado como más profundidad y desarrollo en la historia. Eh, También está el spin-off este de Blood Origins, que bueno, va a tener... Puede ser que tenga también bastante buena pinta. No sé si este de Witcher Universe, cómo le va a salir a Netflix, ¿no? Porque parece que van ahí un poco... Parece un movimiento un poco de Juego de Tronos, ¿no? Habrá que ver cómo convive la serie y el spin-off. Lo que sabemos es que realmente en Netflix no se hacen plataformas porque como lo sueltan todo de golpe,
no va a llegar a hacerse así competencia entre ellos, con lo cual el mundo de The Witcher simplemente nos irán llegando más informaciones. No sé si también la parte de anime lo tengo más abandonada de todo esto. El último anime que me vi es Arcane, que me pareció algo de muy buen nivel. Pero nada, ya está. También anunciaron La Vieja Guardia 2, otra película con Jamie Foxx, que será otra película de culto para él, para que se luzca, diga un montón de frases tipo Jamie Foxx, hey, you motherfucker, y que esté así en su rollo y tal, y sin más. Entonces, pues nada, eso es. Del evento Tudum, yo lo que he echado en falta es que se hablara más del Club de la Medianoche de Mike Flanagan, que por lo visto está de medianoche en medianoche. Su última serie fue el año pasado, la de Misa de Medianoche, que me moló mucho porque era como un terror muy sosegado, ¿no? Muy de... ¿Qué es lo que me pasa a mí con Stephen King? Si habéis leído Cementerio de Animales, a mí me daba la sensación de que en Cementerio de Animales todo era se va a liar, se va a liar, se va a liar. Hay un momento de repente muy de choque, pero todo continúa como se va a liar, se va a liar aún más parda, ya verás, ya verás, ya verás, así durante 400 páginas y cuando se lía del todo y es absolutamente salvaje y brutal. Entonces me daba un poco, Misa de Medianoche me llevaba un poco a ese rollo, ¿no? Me tenía ese sabor. Y espero que el Club de Medianoche tenga lo mismo. También se ha anunciado otra cosa con respecto a mi Flanagan que me ha puesto un poco triste, que era que la segunda parte de Doctor Sueño no se iba a hacer. Y, joder, pues sí que me da rabia, porque creo que Mike Flanagan es un tipo que le tiene mucho respeto y mucho amor a los relatos de Stephen King. Creo que podía hacer algo muy guay. Doctor Sueño me parecía que mezclaba el respeto a la obra de Stanley Kubrick y el amor por la obra de Stephen King. Y combinar esas dos cosas me parecía muy difícil y creo que Mike Flanagan lo consiguió. Me moló mucho la película. Y es una pena que no se vaya a hacer la segunda parte, pero bueno, Warner está en plan de todo lo que no dé dinero va fuera y no cumplía los requisitos necesarios, el Doctor Sueño. Pues eso, una pena. Y nada, yo creo que ya dada esta breve introducción, vamos al tajo, ¿no? Vamos a la faena. Vamos a hablar un poquito de Andor. Ya lo comenté un poco en TikTok cuando se estrenó, pero vamos a hablar un poquito más en profundidad de esta serie. ¿Qué hay que decir de Andor? Si nos limitamos a lo que dice la prensa actual de Andor, por lo visto la serie es una maravilla, es una absoluta obra de arte increíble. Yo la he visto y a mí no me ha dado esa impresión. Yo he visto 3 capítulos muy regulares. Me he informado más sobre todo lo que decía la prensa para ver si hablaban de la serie en su conjunto y digo, igual es que va subiendo mucho de nivel y ya han tenido pases previos, pero no, se referían también a los 3 primeros capítulos que hemos visto aquí. Entiendo que Disney Plus ha metido muchísimo dinero detrás de esta serie y que ha hecho una gran inversión para que se hable de ella. La impresión que me ha dado a mí es, ya os digo, de ser una serie muy regular, de que en el primer capítulo tiene un inicio emocionante, pero luego el resto del capítulo ya no me interesa mucho. El segundo capítulo, conforme lo vi, al día siguiente me vi el tercero, el segundo ya lo había olvidado casi completamente, pero bueno, como te ponen los previously on, ahí pude ver lo que pasó en el capítulo anterior y dije, ah, menos mal, porque es que lo tenía completamente olvidado, ya os lo digo. Me pareció un capítulo de relleno que no dice mucho y que, bueno, si queréis voy a hablar un poquito de quién está detrás y un poco de qué va. No tiene tampoco mucha historia en principio si ya conoces el universo Star Wars. El showrunner sí es Tony Gilroy. Eh, hace... Bueno, creo que el trabajo que intenta hacer es bastante loable, pero no... para mí no llega, ¿vale? Por ahora. Todo estamos hablando de por ahora, porque es un momento muy inicial y luego ya veremos cómo se va desarrollando. Por ahora estos capítulos
también están dirigidos por Toby Haynes y ya os digo que a mí me parece muy diferente cada capítulo entre sí. Creo que el principio empieza muy guay, que te va a presentar una historia muy oscura, qué tal. Siempre intentan meterte como un robot nuevo de este va a ser el robot del que te vas a enamorar y el que te vas a querer comprar de merchandising de este nuevo producto de Star Wars. El robot yo no le veo la gracia por ningún lado, no tengo nada contra él, no ha hecho daño a nadie que yo quiera ni nada de esto, pero me parece que no me ha aportado nada. Y realmente no tengo mucho que decir, ya os digo, el tercer capítulo me dio bien y la serie sube de nivel cuando o cuando entra el personaje interpretado por Stellan Skarsgård. Por meternos en contexto de la serie, todos los que hayáis visto Rogue One o las anteriores ya sabéis que hay un supuesto héroe que es el que roba los planos de la Estrella de la Muerte, que es lo que se encuentra en Rogue One. Se nos presenta Cassian Andor y es un poco el personaje que vamos a seguir también con los inicios de la rebelión, ¿vale? De la facción rebelde. Los que van a hacer frente al Imperio Galáctico. Pues bueno, eso de hecho empieza a crecer cuando el personaje de Stellan Skarsgård entra en acción y él parece que va a ser sobre el que gire toda esta rebelión. Principio esa es la parte más interesante de toda la serie, pero no me sigue pareciendo un subproducto, de verdad, porque además esta serie tiene la particularidad de que en otras veces, e incluso otras plataformas, ya nos han presentado un par de capítulos así de golpe de la serie y luego han ido semana a semana. En Andor parece que nos han presentado tres porque el segundo capítulo no tenía absolutamente nada que decirnos, no tenía un punto de enganche, no tenía ese punch, ese cliffhanger, nada que nos deje con un ¡ay! ¿Qué va a pasar la semana que viene? Si lo hubieran dejado hasta el segundo, probablemente hubiéramos dejado de ver la serie. Pero el tercer capítulo sí que acaba con algo que te hace decir, ¡ay! Voy a continuarlo. Es lo único emocionante. Parece que el primer capítulo, el inicio del primer capítulo y el final del tercero, ¿no? Tienen cosas emocionantes y ahí nos consiguen conectar. Solo destacar un poco la interpretación de Diego Luna, que sí que por rato se me hace un poco pesadita, pero bueno, porque es muy intensa. Pero ya está, sin más. En general me parece guay y a tope con Diego Luna y ya está. O sea que vamos a darle una oportunidad, pero por ahora pinta irregular. Pues vamos a hablar de la segunda película. Realmente la primera película de la que hablamos hoy es Sweet. Es una película polaca bastante curiosa, la tenéis en Filmin. ¿Qué puedo decir de esta película? No quiero revelar mucho, pero es de estas de cocción lenta, de que no va a huir de los momentos incómodos, va a haber momentos incómodos de esto de familia, de cuando uno tiene una salida, un tal, el primo dice no sé qué, otro y tal, y de esto que os quedáis todos callados y nadie sabe cómo romper el hielo o cómo volver a salir de esa situación, ¿no? Pues tiene muchos momentos así. Sweet, de Magnus von Horn, nos cuenta la historia de una influencer motivacional, ¿vale? De estas de entrenar ahí, venga, vamos a ponernos a hacer una tabla, venga, sentadillas, venga, flexiones, tal, y cómo vive ella en Polonia, ¿no? Y todo lo que la rodea, cuando ella lo que busca en realidad es tener una relación auténtica. Al final es un poco una historia de la soledad, ¿no? Y de este exhibicionismo en el que al mismo tiempo de que todo el mundo te conoce, nadie te conoce de verdad, ¿no? Evidentemente, tiene momentos de todo tipo, tiene un momento muy violento, ¿no? Muy, 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 muy visceral, que además está rodado también como desde muy fuera, ¿no? Como si fuera también como si la protagonista fuera una voyeur de la propia violencia que se hace a su alrededor. Esa sensación a sí misma de que a veces ella es la propia observadora exterior de su vida y por eso no tiene ninguna conciencia de hacia dónde quiere vivir ella, qué es lo que desea realmente o si lo que tiene es lo que le hace feliz.
y siempre mezclada con el no quiero que me hagan caso y quiero que me dejen tener una vida privada, con el hazme casito, ¿no? Todo el rato esa dualidad de no quiero ser un personaje público, pero no quiero que me dejéis de hacer caso cada vez que estoy yo ahí. En cómo su familia la trata, cómo lo hace. He de decir en favor de Magdalena Kolesnik, que es la protagonista, que realmente hace algo muy bien, porque lo fácil habría sido intentar hacer algo como estridente, y ella es un personaje que está todo el rato como muy contenido, muy contenido, y es muy bueno, porque le da mucha verdad, ¿no? A todas las luchas internas que presenta ella en su cabeza. Que Magnus von Horn intenta hacer algo muy interesante con esta película, que es no juzgar, ¿no? En ningún momento va a intentar como mantener mucho o sea, sí que va a mantener mucho el plano para no dejarte salir de la incomodidad de su vida y de lo que le pasa y de lo que acaba de decir, pero nunca va a intentar juzgarlo, ¿sabes? Nunca va a forzar planos como muy haciéndola a ella pequeña cuando diga cosas ridículas, no va a hacer esos contrapicados que a veces se hacen, ¿no? Cuando se están diciendo tonterías, tampoco va a hacer picados para hacer un personaje de repente grande y potente y tal. Es como que siempre vas a estar muy a la altura de su mirada, y es algo muy interesante el cómo la vas a ver casi siempre de tú a tú, y que seas el propio espectador el que saque sus conclusiones. Estéticamente, pues Michael Daime, que es el director de foto, hace algo que está bastante guay, le saca mucho partido. Y sí que es verdad que lo que me sorprende es que no deja de parecer todo absolutamente falso todo el rato, ¿no? Y de hecho, nos vemos que la mayor contradicción es cuando ella está de repente en un espacio muy real, que es la casa de su madre, ¿no? En la casa de su familia, que de repente es una casa con las sillas que podrían tener mis padres en su casa, con las que podrían tener mis abuelos, en esos ambientes, ¿no? Que de repente es el contraste de ambientes iPhone, ¿sabes? Ambientes súper modernos, ambientes centros comerciales, su propio hogar, todo hiper estilizado, hiper moderno, con espacios muy pequeños, pero muy cálidos, muy auténticos, ¿no? Y familiares. Pues eso, que ella se va a envolver siempre en sitios muy fríos, muy modernos, pero ya os digo, muy desapasionados, ¿no? Muy cortantes, angulosos. Tal. Entonces, me parece una peli muy interesante, pero os digo que es un poco difícil de ver, ¿vale? Es porque va a tener momentos muy incómodos. Tiene un momento de violencia bastante bestia, y que ya os digo que es un momento muy voyeur, muy es interesante el cómo está rodada la película para intentar ser lo más aséptico posible en todos estos términos. Pues vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? De Netflix, que también hay una diferencia bastante grande de lo que yo opino con la prensa. Es algo que no deja de fascinarme. Santo, una serie de Netflix, no sé si habéis oído hablar de ella, porque creo que ha pasado sin hacer mucho ruido. El creador es Carlos López, es una coproducción española-brasileña, que de hecho va a ser uno de los puntos débiles. Por un lado nos va a dar el juego a uno de los puntos fuertes de la serie, que ahora vamos a hablar de ello, y también a otro de los puntos débiles, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Uno de los protas es Raúl Arévalo y Greta Fernández. Creo que están brutales ellos dos, hacen muy buena pareja. Sobre todo el personaje de Raúl Arévalo me parece muy difícil de hacer, porque tiene momentos de estar en muy atención a tengo que estar ahora con mi hija y tengo que ser otro personaje, ¿no? Esos momentos de en el trabajo tengo que ser una persona, en mi vida otra, y luego en los asuntos que tal otra, diferente. Y me parece que Raúl lo consigue llevar muy guay, de verdad. Creo que hace un muy buen trabajo. Creo que la historia de Carlos López está muy guay. El concepto, al final, Santo es una serie de narcos en el que se mezcla en cierta forma un narcotraficante que es un poco un dios tribal, ¿no? Como el personaje este de Apocalypse Now, ¿no?
como era Kurt, el general Kurt, ¿no? Kurt, que estaba loco allí en Camboya, flipadísimo de la vida en Apocalypse Now. Aquí va a ser el santo ese que no se sabe quién es y es de qué va la serie, ¿no? De intentarlo encontrar, que ya os digo, mezcla un poco el narco con secta, casi con santería también, ¿no? Y eso me parece una historia muy guay, ¿no? De tipo Michael Cimino todo, y todas estas películas así. Pues yo qué sé, cuando pienso un poco en estas tramas, pienso siempre en cómo ha mezclado, bueno, siendo un poco diferente, pero también de este mismo palo, la de El corazón del ángel, Manhattan Sur, todas estas películas así un poquito que mezclan el narco con algo más especial. Y creo que la serie lo consigue bastante guay. Sí que es verdad que el primer capítulo, que es el que más te puede sacar de la serie, está muy fragmentado y se va resolviendo con un poco partes de lo que pasa en ese capítulo en el resto de capítulos. Que no debe de ser una estructura que no te va de asustar así de primeras, pero entiendo que ese haya sido un gran hándicap. También tiene otro gran inconveniente, si la ves en español, que es las voces españolas son voces de los actores bien y las de los brasileños están dobladas, con lo cual tú el contraste lo vas a ver de una forma muy abrupta, porque vas a tener la voz de los actores españoles que es imperfecta y está muy guay, porque cuando tú estás haciendo un papel buscas esa imperfección, porque la imperfección da matices, el tener el tono un poco mal, el carraspear, el tal. En cambio, claro, ¿qué es lo que pasa con las voces dobladas? Que son voces absolutamente perfectas, son limpias, son voces calculadas al milímetro y están muy bien hechas. Pero claro, al ver el contraste de los dos te produce ahí un poco de disonancia cognitiva. Pero eso por buscarle peras, a mí pegas. A mí me parece que la serie está muy bien, que dura lo que tiene que durar y sobre todo que consigue meterte en ese mundillo, ¿no? Y te consigue meter en el mundillo entre esa mezcla de narcosantería, etcétera. Sí que corres el riesgo a veces de perderte un poco y yo creo que eso es un poco encaje de bolillos, pero yo pienso que se acaba entendiendo todo bastante bien. Seguimos con Netflix y vamos a ver la serie de Batman. La serie Monstruo, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, ¿qué problema tiene? Para mí, hace muy poco vi la peli Mi amigo Dahmer, de Mark Meyers, que también está bastante guay, no entra tanto en la parte de los asesinatos. Dahmer es uno de los mayores y más brutales asesinos en serie de Estados Unidos, ¿va? Entonces, en la película de Mi amigo Dahmer, de Matt Meyers, como ya he dicho, habla mucho de la infancia, con lo cual, ¿qué me pasaba? Que durante la serie me sonaban ya muchas cosas. Y por eso se me ha hecho bastante larga, porque ya hay un contenido que yo ya conocía. Así es que lo que ha pasado, pues eso, que yo ya estaba de, vale, esto ya lo hemos visto, esto tal, esto lo podías haber hecho más corto, esto no sé qué. Sí que me pasa en general esa sensación de que la serie es muy larga. Para mí, me hubieran sobrado un poco. Sí que es verdad que es muy bestia, igual que Santo te va a dar contenido muy brutal y tienes que estar preparado a veces para verla. Sí que para ser algo entrando en el ambiente gay más oscuro, oscuro por él, no por los ambientes en los que entra, ¿no? De todo lo que les hace a sus víctimas. A mí me pareció más bestia la película Knives and Skin, que igual algún día la comento, hago un especial de terror elevado y la comento. Pero creo que esta serie en 6 8 capítulos hubiera estado mucho mejor. A mí ya os digo que se me ha hecho pesada. Sobre todo porque como comienza ya sabiendo un poco todo lo que pasa, pues claro, tienes... realmente tú lo quieres seguir viendo por el impulso el impulso más bajo de saber todos los detalles escabrosos, ¿no? De todo lo malo. Y claro, no, para mí no era suficiente. En cambio, en la película Mi amigo Dahmer sí que ves como no los detalles escabrosos, sino como la construcción de un monstruo, ¿no? Que es también lo más interesante de la serie, el momento de la construcción del monstruo. Esa parte me interesa bastante
Y para mí había otro gran problema al ver la serie, pero que lo he intentado esquivar bastante, que es que yo no suelo conectar mucho con Ryan Murphy. No suelo conectar mucho con él, pero creo que aún así he visto la serie, me ha parecido guay, pero ya os digo que para mí se me ha hecho larguísima. También hay que tener en cuenta eso de que hace muy poquito que vi la película de Mi amigo Dahmer. Cualquier caso, la tenéis en Netflix, hay que verla sabiendo que van a pasar cosas durillas y ya está. Pues vamos con la última de Amazon Prime Video, que también va de asesinatos, asesinos en serie y tal, pero esta cambia bastante el tono. Un asunto privado. Está creada por Ramón Campos, Teresa Fernández Baírez y Gemma Neira. Creo que hacen muy buen trabajo de creación. Creo que dentro de todo lo escabroso de un asesino en serie matando mujeres, marcándolas y tal, consiguen hacer una serie que te lleve al mundo Agatha Christie, pero casi al mundo a veces de Tintín, por cómo están hechos los planos, por el ímpetu de la protagonista, por el mayordomo que la sigue a todos lados. Está muy guay todo este rollo, me ha gustado mucho. Incluso Jean Reno, que parece que por momentos está un poco perdido, me gusta la química que tiene con la protagonista Aura Garrido, que creo que hace un papelón, ese momento de mujer que pelea, que tal. Y sí que me pasa, sin más, que hubiese echado de menos algo más de protagonismo en los últimos capítulos de Workout Show, pero porque soy muy fan de él, me mola muchísimo. Creo que le aporta mucha naturalidad a todos sus personajes. Y aquí ya os digo que me gusta mucho, de verdad, lo que hace él. Eh, ¿De qué va un asunto privado? Pues bueno, en los años 40, en Galicia, una joven de familia adinerada, hija de un comisario, intenta ella resolver una serie de crímenes, siempre seguida por su mayordomo y enfrentándose a todos los que se tienen que enfrentar, a su madre, al actual comisario de policía que es su hermano, a todo lo que se tenga que enfrentar, ¿no? Entonces, desde ahí consiguen hacer una serie de misterio que ya os digo que se queda como algo muy simpático, muy entretenido, muy guay, con el discurso político del feminismo, pero aquí es muy importante resaltar que ese va a ser el núcleo del discurso político, el feminismo y la identidad. De... Bueno, identidad de género tampoco vamos a ser así, no es la palabra adecuada. Va a ser el feminismo y un poco, en muy pequeños casos o en momentos muy puntuales, reivindicaciones LGTBI, ¿vale? Entonces ya os digo, en general la serie está muy bien, tiene un espíritu muy guay, muy divertida. El último capítulo evidentemente es el más oscuro porque encierra todas las tramas, ¿no?, que se van desenvolviendo. Creo que las cierran también muy bien. Creo que en el cierre le aporta la oscuridad que demandaba un poco la serie. ¿Qué es lo que echo de menos? Pues el discurso político más antifascista. Claro, tampoco se puede hacer ese discurso o es muy difícil balancearlo dentro de la historia, y lo comprendo porque cómo hablas de ser comisario en los años 40 sin hacer al mismo tiempo un discurso profascista, ¿no? Entonces creo que han eliminado completamente argumentos a favor y en contra, apoyándose en el feminismo y en el movimiento LGTBI, para hacer palanca, ¿no? Y hacer esas reivindicaciones, que también está muy bien. Pero claro, eso, que un poco que del tío Paco no se dice ni media palabra, pero entiendo que era difícil, ya os digo, encajarlo en la serie sin tener que empezar a resolver. Hay un montón de rompecabezas de cómo lo dices todo. Pues ya os digo, también echo de falta otra cosa, que no se hable de la pobreza extrema que sí que se... Porque realmente cuando se habla de pobreza y tal, no es tanto de ese momento, sino como de 30 años antes, ¿no?
Y creo que en ese momento, en plena autarquía, se dan como espacios de gente muy bien vestida, como espacios muy bien cuidados, muy bien tal, cuando la realidad en aquella época estaba en sitios muy distintos. Había una pobreza muy extrema, habría muchísima miseria. La autarquía fue un momento muy duro para España y ahí me faltaba un poco haber visto ese terreno no todo el rato, porque al final la serie te tiene que dar buen rollo, ¿no? Buena onda. Y claro, pero yo que soy un poco como soy, pues no puedo dejar de echarlo de menos. Creo que hay un buen trabajo de los creadores, ya os digo, Ramón Campos, Teresa Fernández Valdés y Gemma Neira, creo que hacen un trabajo muy guay. Aura Garrido, Jean Reno, Ángela Molina, Les García, Olga Ochea, Tito Valverde, todos creo que hacen un trabajo muy guay. Y creo que a mí, por destacar el trabajo de verdad de Aura Garrido y Gorka Ochoa. Me parece, o sea, los planos en los que están ellos dos juntos, las escenas me parece que funcionan excepcionalmente bien. Y creo que tienen mucha potencia. Ya os digo que es ese rollo que me da a veces de novela de Agatha Christie, pero también de los cómics de Tintín, el ímpetu y tal. También te puede recordar a Sherlock Holmes, ¿no? Pero y va mezclando así cositas que están muy guay. Me ha molado mucho la fotografía de Daniel Aranjo y Daniel Sosa, los Danieles. Creo que se las apañan muy bien para transmitir esos azules oscuros que me gustan tanto, el contraste con los amarillos, las luces amarillas, que es una fotografía que ahora mismo se está asentando digital, que se está asentando bastante, esos procesos digitales, pero creo que consiguen hacer algo que está muy guay y que da cuando tiene que dar los momentos de buen rollo y también da los momentos de oscuridad cuando tiene que darlos. También al apartado gráfico y de opening de esta serie hay que hacerle una parte porque es algo absolutamente maravilloso. Las ilustraciones y la animación inicial creo que está muy guay. Aún acentúa más su estética de cómic y sus momentos cómic, ¿no? Que por eso de los momentos estos que te digo de Tintín y tal. Pero creo que es una peli que, para mí, es lo que digo a veces, si esta la hubieran hecho en Estados Unidos habría sido un petardazo. Y aquí, pues hay que remar a favor, ¿no? Y evidentemente no es una serie de descubrirte el sentido de la vida, no pretende hacerte una reflexión profunda sobre el universo y tal, sino que simplemente pretende hacerte pasar un buen rato y aparte reivindicar dos, tres cosillas que están muy bien reivindicadas. Y a mí en general me ha molado mucho, de verdad. Os la recomiendo mucho en Amazon Prime Video. Pues llegamos un poco al final. Me he alargado un poquito más con las explicaciones de las series y bueno, en YouTube lo podréis ver al 1,5. Pero no tengo polemiquita de la semana, no tengo nada más que decir, así es que espero que la disfrutéis. La semana que viene más. Intentaré hacer otro especial o terminar el especial de bucles temporales. Espero que os haya gustado todo y que estéis genial. Ya sabéis, si te ha gustado este vídeo, suscríbete en Twitch, en YouTube, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok. Cualquier cosa que puedas hacer de compartir nos vendrá bien. Muchísimas gracias a todos. Os veo la semana que viene.